Oye, Adelante. ok. Antes que todo, yo quería hacer una invitación a los hermanos, a los varones, para que con este problema que tenemos de la electricidad, no sabemos a qué hora nos la quitan, a qué hora la ponen, cuánto va a durar, para que sería una buena práctica en lo sucesivo que cualquiera de nosotros estuviésemos preparados para que si el hermano que está exponiendo la palabra se le es suspendido el servicio de electricidad, otro hermano eh, sin eh, dilación de tiempo tome la palabra y pueda guiar el estudio. Con eso tendría doble valor, doble función. Una, salir en auxilio y la otra, estar al día con el capítulo que se está estudiando, con la lectura que se está estudiando. Bien, corresponde hoy el capítulo 33 del libro de Segunda de Crónicas. Como su nombre lo indica, crónica, pues es un relato de acontecimientos históricos hecho en orden temporal. Pero quisiera que primero fuéramos donde se inicia todo esto, al libro de primero de Samuel, capítulo 8, en el versículo 7, cuando el pueblo le pide al Señor por intermedio del profeta Samuel que les dé un rey. Dice en el versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Es decir, que hasta ese momento el Señor era su rey, era un gobierno teocrático, porque provenía de Dios, del rey. El rey era Dios. Pero el Señor les explica qué es lo que les va a suceder. Y le dice a Samuel que les informe, ¿no? ¿Qué es lo que les va a pasar? Tomará a vuestros hijos, los pondrá en carros, los pondrá a que corran delante de él, es decir, a que peleen por él. Tomará a sus hijas, las volverá perfumadoras, cocineras, amasadoras, tomará sus propiedades, sus granos, su vino, los convertirá en siervos, diezmará los rebaños, seréis sus siervos. Clamaréis, mas Jehová no os responderá en aquel día. El Señor eh, es tan justo que les está advirtiendo lo que les va a suceder. Hay muchos autores que eh, colocan, cuando hablan de los reyes de Judá específicamente, porque es que arriba en el norte no hubo ninguno que sirviera a Dios, pero cuando hace una cronología de los reyes, los han categorizado entre reyes buenos y reyes malos, teniendo como antecedente lo que el Señor les dice aquí. Debemos de asumir que reyes buenos, muy difícil, creo que no habrá. Una cosa es que sea bueno y otra cosa es, puede haber gente mala haciendo cosas buenas. Ah, Categorizan entonces a los reyes entre reyes buenos y malos. No, ellos, algunos hacían cosas buenas, pero como dice la palabra del Señor, bueno no es sino el Señor. El primer rey fue David, que era conforme al corazón de Dios. Nos dice la palabra que era como el corazón de Dios, ni igual, ni igual al corazón de Dios, sino conforme. Es decir, llenaba los requisitos del Señor, teniendo en cuenta el Señor de que David era humano y él iba a fallar. Pero llenaba sus requisitos en términos generales. Es decir, como en la vida diaria, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, yo pensé que mi hijo iba a ser eh, médico, pero me conformo con que es enfermero o me iba a ganar 10, pero bueno, me conformo con 7. La palabra conforme no es igual, tenemos que hacer esa salvedad, no es igual, sino que más o menos cumple las, las, las expectativas. Y David cumplía las expectativas conforme al corazón del Señor para ese momento. Sin embargo, él tuvo su manchita. Asa, que es otro buen rey, según algunos autores,
eh, hizo alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, enemigo del Señor, enemigo del pueblo de Dios. Y cuando el Señor le mandó al vidente Genani para que le dijera lo malo que estaba haciendo, este hombre se enalteció y el vidente fue a dar a la cárcel. Josafat, cuando se hizo fuerte y rico, emparentó con Acab y con su esposa Jezabel. Le dio a su hijo Joram para que se casara con Atalía, una mujer igual que su madre, perversa, pervertida, inmoral, y él no podía hacer pacto con ellos. El Señor lo ayudó, lo salvó, le preservó su vida y de nuevo hizo pacto con otro rey del norte, enemigo del pueblo de Dios, que fue con los Cosías. Entrabaron un negocio allí para hacer unas embarcaciones, pero el Señor de castigo destruyó esas embarcaciones. Y Ezequías, que fue el rey que estuvimos viendo ayer, ¿no? Después de ser liberado del rey de Asiria, Sennacherib, um, enferma. Él enferma y le pide al Señor, eh, tiempo de vida. El Señor le da 15 años más y este rey eh, cayó porque al final de su vida, o antes del final de su vida, cuando fueron unos embajadores de Babilonia a visitarlo, que a la postre eran quienes los iban a llevar como esclavos a Babilonia, a Caldea, se enalteció, se enorgulleció, se enalteció y hizo como si todos los tesoros y todos los logros hubiesen sido de él, no le dio la gracia al Señor, no le dio la honra y no le dio la honra ni la gloria. Entonces podemos ver que por muchas cosas buenas que hubiesen hecho, siempre tuvieron una mancha estos reyes. El rey que corresponde para hoy, el estudio del rey o la mención, para ser más específico, porque no es un estudio profundo, es Manasés. Manasés, hijo de Ezequías. Ayer nuestro hermano Beto decía que no siempre los hijos hacen lo que los padres hacen. Aunque Ezequías hizo muchas cosas buenas, pues vemos que Manasés fue todo lo contrario a él. Es más, Manasés hizo lo que otro rey perverso eh, eh, hizo allí en Judá, que fue Acaz, que a la postre era su abuelo. Es decir, que el nieto hizo más de lo que hizo su abuelo en cuanto a mal comportamiento. ¿Sí? Vemos aquí en el capítulo 33, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, edificó lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todos los ejércitos del cielo y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová. Ese fue, este hombre era tan malo que en la casa de Jehová edificó altares, ¿no? Pasó a sus hijos por fuego, se los ofrecía como sacrificio. Y algún rey anterior también hizo eso, que fue su abuelo. Y antes, Salomón también hizo esas cosas. Utilizaba el servicio de los adivinos, de los agoreros, de los encantadores. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová hasta que encendió su ira. Y además de esto puso una imagen de fundición en la casa de Jehová. Hizo también en los atrios, también hizo prevaricación, hizo imágenes, cosas allí, en los atrios de la casa del Señor, es decir, que no respetó nada. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel, es decir, que fue quizás el peor que hubo allí. Pero Señor, en su inmensa misericordia, en el versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. A nosotros nos puede pasar lo mismo. A veces algún hermano viene y nos hace alguna sugerencia o nos hace, no un reclamo, sino nos da alguna indicación de algo malo que estamos haciendo.
¿Y cómo respondemos? Muchas veces pues respondemos como responde este Manasés aquí, y todo su pueblo, dice Manasés, y su pueblo, todo. No escucharon. Podemos a veces actuar, aunque hoy pues no se hace, pero como otros reyes que cuando el enviado de Dios iba a ponerles en cuenta lo que mal que estaban haciendo, a uno lo echaban en la cárcel y a otro lo mataron a pedradas y cosas así. Nosotros pues a veces no aceptamos lo que el Señor nos manda a decir, o con un hermano o por medio de su palabra. Bueno, después de esto a Manasés, eh, el rey de Asiria, lo llevó encadenado, se lo llevaron a Babilonia, dice la palabra de Dios, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y en el versículo 12 dice, más luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mientras la humanidad, mientras los hombres, mientras nosotros no reconozcamos que Jehová es Dios, que su Hijo es nuestro Salvador, vamos a estar como estuvo Manasés, humillado y atado, pero ya no con cadenas de hierro, sino con las cadenas del pecado. Y ese será un fin desastroso, un fin que no tiene remedio. Pero este hombre se humilló y dice la palabra de Dios que el Señor en su inmensa misericordia lo oyó y lo perdonó porque lo restauró otra vez a su reino. Y de ahí en adelante sigue narrando la palabra de Dios que este hombre hizo lo bueno, es decir, prácticamente lo contrario a algunos otros reyes que empezaban haciendo lo bueno y terminaban haciendo cosas indebidas. Este hombre terminó haciendo lo bueno, restauró la casa del Señor, la casa que él mismo había dañado y que sus otros antecesores habían dañado y habían saqueado, porque cada vez que pretendían aliarse con otro rey para que los ayudara, lo que tenían era que sacar los tesoros de la casa del Señor como si fueran de ellos y dárselos al enemigo para ver si los ayudaba. Y eso nunca resultó. Uno nunca puede, las cosas del Señor, puede compartirlas a menos que no sea para enseñanza con personas que no respetan, no quieren seguir los caminos de Dios ni sus leyes, sus mandatos. Y reparó el altar, y hay algo muy interesante aquí en el versículo 16, dice, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, yo les quiero decir una cosa, la fe no se decreta. Uno no puede mandar a alguien a que crea en Dios. Y este hombre, pues, él tratando de hacerlo mejor, mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. La fe no se decreta, la fe no se ordena. Nadie decreta a una persona que tiene que amar a otra. Eso es de corazón, eso es de propio de la persona. Y según la palabra, ¿cómo es que se ama al Señor? Pues conociéndolo. ¿Y cómo se conoce al Señor? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Eso no es por un decreto, sino es por el conocimiento genuino de el Señor y en este caso a través de su palabra. Y dice en el versículo 17, corroborando lo del 16, que la fe no se decreta, dice, pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Es decir, el hombre se arrepintió, pero el mal ya estaba hecho. ¿Por qué? Porque él antes había predicado con sus acciones y con su ejemplo, y tenía que haber quedado rezagos de ese mal ejemplo. Cuando nosotros somos padres, somos dirigentes, estamos en puestos de mando y hacemos algo malo, y después nos arrepentimos y podemos hacerlo bueno, pero siempre hemos dejado alguna semilla de maldad. No podemos caer en eso, ni los padres.
ni en el caso de un pastor, de un predicador, de un obispo. Se puede arrepentir, el padre se puede arrepentir, pero siempre va a quedar alguien en el que ha sembrado esa semilla y allí puede crecer la maldad. Dice la palabra de Dios que durmió Manasés con sus padres, lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Hermano, esto que hemos estado viendo aquí en el libro de Ezequiel nos deja mucho aprendizaje, mucho. Al principio, pues, pareciera que fuera como un libro muy, casi que incomprensible, pero nos deja mucho aprendizaje. Por ejemplo, esto, que la ley no se decreta, no se obliga, se enseña con la palabra, que quien no se gobierna a sí mismo no puede gobernar a otros, y quien no se convence a sí mismo de la existencia de Dios, del poder del Señor, no puede convencer a otros, primero tiene que estar convencido la persona que está enseñando. Que no importa cuántas cosas materiales hagamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la iglesia, si no hay una verdadera obediencia y una adoración genuina al Señor, que de Dios nadie se burla. Hay personas que decimos, bueno, esto lo hacemos hoy, mañana pido perdón y pido eh, que el Señor me perdone, recurro a su misericordia. No, el Señor no se puede, uno no se puede burlar del Señor. Hay que agradecer, no se puede olvidar del Señor cuánto nos ha dado. Y cuando nos hacemos fuertes, cuando obtenemos mejores cargos, mejores sueldos, no podemos hacer como estos reyes que cuando se sentían fuertes ya se olvidaban del Señor, iban a pactar con el enemigo, iban a pactar con otra persona. Y esto todo nos indica, en resumen, que ninguno es bueno. De todos estos reyes, bueno no, porque bueno, según dice la misma palabra de Dios, el Señor dijo cuando el joven le dijo, Señor, bueno, le dijo no, bueno no hay sino uno, que es Dios. Por lo tanto, no pudo haber reyes buenos, porque bueno solo es uno. Y que el único verdadero, hubo sí un rey, hubo un rey en Judea, hubo un rey judío, que ha sido el único rey que no ha cometido errores, que no ha cometido pecados, que nunca sucumbió a la tentación, que no vino a matar, vino fue a dar vida, no como los otros, que venían a vengarse, a matar, que nunca pecó. Ese rey es nuestro Señor Jesucristo, que sus enemigos por hacer burla colocaron algo que va a quedar hasta la consumación de los tiempos. Ese pequeño letrerito que en iniciales dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese es el único y ese fue el único verdadero rey que ha existido, el único rey, el rey, el rey humilde que se entregó por nosotros. A él es el que debemos seguir, a él es el que debemos imitar, a él es el que debemos adorar, no colocar nada en su sitio, no colocar. Si yo soy ingeniero, primero tengo, mi obligación es ser primero adorador del Señor y después sí mi oficio. Si yo soy médico, arquitecto, abogado, cualquiera, un buen mecánico, primero tengo que adorar al Señor, primero tengo que darle gracias a Él por haberme dado ese don para hacer lo que hago. Si soy predicador, si soy diácono, primero darle las gracias al Señor y no hacer como hicieron todos estos reyes, todos hicieron lo mismo, todos pecaron, todos cometieron error, pero algunos que se arrepintieron, la misericordia del Señor los perdonó. Y recordar que siempre el Rey perfecto es nuestro Señor, el Hijo de Dios. Cuando Él fue bautizado, el Señor desde los cielos dijo, he ahí a mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y tener complacencia es estar completamente satisfecho, no conforme, sino completamente satisfecho, que supera a la conformidad. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el ejemplo y hermanos, me incluyo yo primero, como dijo Pablo, no lo he logrado, pero tenemos que estar en ese camino, en el camino de la verdad y en el camino de adoración a nuestro verdadero Rey. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, muchas gracias te damos porque has dejado tu testimonio, tu palabra, y nos alimentamos en base a esa palabra que nos enseña, Señor, que solamente hay uno bueno y eres tú, Señor.
y que solamente hubo un rey que cumplió con todo, que no pecó en nada y es el ejemplo a seguir. Los otros, igual que nosotros, somos personas que podemos fallar, podemos caer, pero te pedimos, Señor, que si eso llega a suceder en algún momento determinado, tengamos la fortaleza, la valentía de pedir perdón, de arrepentirnos de corazón y de reconocer que sin ti nada podemos hacer. Bendícenos, Señor, y bendice estos estudios. No permitas por nada ni por ninguna circunstancia de que dejemos de estar en tu palabra, en tu presencia cada mañana, todos los días. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén.